El diablo y el relojero, Daniel Defoe. Vivía en la parroquia de St. Bennet Funk, cerca del Royal Exchange, una honesta y pobre viuda, quien después de fallecer su marido, tomó huéspedes en su casa, es decir, dejó libres algunas de sus habitaciones para aliviar su renta. Cedió su buhardilla a un artesano que hacía engranajes para relojes y que trabajaba para aquellos comerciantes que vendían dichos instrumentos, según es costumbre en esta Navidad. Sucedió que un hombre y una mujer fueron a hablar con este fabricante de engranajes por algún asunto relacionado con su trabajo. Y cuando estaban cerca de los últimos escalones, por la puerta completamente abierta del altillo donde trabajaba, vieron que el hombre, relojero o artesano de engranajes, se había colgado de una viga que sobresalía más baja que el techo o cielo raso. Atónita por lo que veía, la mujer se detuvo y gritó al hombre, que estaba detrás de ella en la escalera, que corriera arriba y bajara al pobre desdichado. En ese mismo momento, desde otra parte de la habitación, que no podía verse desde las escaleras, corrió velozmente otro hombre que llevaba un escabel en sus manos. Este, con cara de estar en un grandísimo apuro, lo colocó debajo del desventurado que estaba colgado, y subiéndose rápidamente, sacó un cuchillo del bolsillo y, sosteniendo el cuerpo del ahorcado con una mano, hizo señas con la cabeza a la mujer y al hombre que venían detrás, como queriendo detenerlos para que no entraran. Al mismo tiempo mostraba el cuchillo en la otra, como si estuviera por cortar la soga para soltarlo. Ante esto, la mujer se detuvo un momento, pero el hombre que estaba parado en el banquillo continuaba con la mano y el cuchillo tocando el nudo, pero no lo cortaba. Por esta razón la mujer gritó de nuevo a su acompañante y le dijo: «¡Sube y ayuda al hombre!». Suponía que algo impedía su acción, pero el que estaba subido al banquillo nuevamente les hizo señas de que se quedaran quietos y no entraran, como diciendo: «Lo haré inmediatamente». Entonces dio 2 golpes con el cuchillo, como si cortara la cuerda, y después se detuvo nuevamente. El desconocido seguía colgado y muriéndose en consecuencia. Ante la repetición del hecho, la mujer de la escalera le gritó: «¿Qué pasa? ¿Por qué no bajáis al pobre hombre?». Y el acompañante que la seguía, habiéndosele acabado la paciencia, le empujó y le dijo: «Déjame pasar, te aseguro que yo lo haré». Y con estas palabras, llegó arriba y a la habitación donde estaban los extraños. Pero cuando llegó ahí, cielos, el pobre relojero estaba colgado, pero no el hombre con el cuchillo, ni el banquito, ni ninguna otra cosa o ser que pudiera ser vista u oída. Todo había sido un engaño, urdido por criaturas espectrales enviadas sin duda para dejar que el pobre desventurado se ahorcara y expiara. El visitante estaba tan aterrorizado y sorprendido que, a pesar de todo el coraje que antes había demostrado, cayó redondo en el suelo como muerto. Y la mujer, al fin, para bajar al hombre, tuvo que cortar la soga con unas tijeras, lo cual le dio gran trabajo. Como no me cabe duda de la verdad de esta historia que me fue contada por personas de cuya honestidad me fío, creo que no me dará trabajo convencerlos de quién debía ser el hombre del banquito. Fue el diablo, que se situó ahí con el objeto de terminar el crimen del hombre, a quien, según su costumbre, había tentado antes y convencido para que fuera su propio verdugo. Además, este crimen corresponde también con la naturaleza del demonio y sus ocupaciones, que yo no lo puedo cuestionar, ni puedo creer que estemos equivocados al cargar al diablo con tal acción. No puedo tener certeza sobre el final de la historia, es decir, si bajaron al relojero lo suficientemente rápido como para recobrarse, o si el diablo ejecutó sus propósitos y mantuvo aparte al hombre y a la mujer hasta que fue demasiado tarde. Pero sea lo que fuera, él se esforzó demoníacamente y permaneció hasta que fue obligado a marcharse. La arrepentida. Cierta noche un sacerdote estaba cenando en casa de una noble familia, amiga de la suya, cuando de repente los sirvientes de la casa le dijeron al sacerdote que unos hombres estaban a la puerta y rogaban por su presencia. Él de inmediato abandonó el comedor y atravesó el patio hasta llegar a la puerta donde los atendió. Ellos le dijeron que una moribunda necesitaba confesión, y ni tardo ni perezoso,
tomó sus implementos sagrados y los acompañó hasta un lujoso carruaje que lo transportó a un barrio poco poblado y desconocido, por el rumbo de Iztapalapa hasta una casa en ruinas. Cuando tocaron a la puerta, salió a recibirlos una anciana desdentada, de largos y blancos cabellos, muy andrajosa y llorosa, que traía una vela en la mano. Los hombres se marcharon y ella le indicó subir por una escalinata de piedra, donde el religioso se topó con una habitación muy oscura, en la que encontró al centro una cama desvencijada y sobre de ella a una joven y hermosísima muchacha, tiritando debido a una altísima fiebre, ataviada con vestido de terciopelo negro y una costosa diadema de diamantes y esmeraldas en la cabeza. El religioso se arrodilló a su lado, y cuando compasivo la tomó de la mano, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La muchacha estaba helada, fría como la muerte que la acechaba. El sacerdote se dispuso a escucharla en confesión, y lo que oyó solo él pudo saberlo. Pero al parecer era tan tenebroso y maligno que el pobre sintió ganas de gritar de horror y salir corriendo. La frente se le perló de sudor, y sus labios musitaban sin descanso profundas jaculatorías, pidiendo perdón al Altísimo. Después de absolverla de sus pecados, bajó los escalones, que se fueron derrumbando bajo sus pies. Una vez en el piso inferior no encontró a la anciana, y afuera de la casa ya no estaba el carruaje, al cual nunca escuchó marcharse. Entonces, viendo que era imposible encontrar el transporte, intentó regresar a la casa, pero ésta ya tenía cerradas las puertas, con tablones que él no había antes advertido. Fue el momento en que escuchó un alarido que más bien parecía el aullido de un lobo rabioso. Y luego una espeluznante carcajada que le hubiera erizado el cabello a cualquiera. Asustado, regresó a pie y exhausto a causa de sus anfitriones, a quienes contó lo sucedido. Después se percató de que no traía consigo su rosario. El señor de la casa ordenó a sus criados que fueran a aquella casa y lo recuperaran. Cuando regresaron, dijeron que, aunque insistieron tocando la puerta, nadie abrió. El cura, extrañado, afirmó que él había ido a esa casa y que dejó olvidado su rosario, y que era importantísimo para él recuperarlo, por lo que el anfitrión propuso que al día siguiente se reunieran para ir a dicha casa. A la mañana siguiente se encaminaron a la casa, tocaron en la destartalada puerta tapiada por tablones e insistieron varias veces, pero nadie les abrió, por lo que un anciano que miraba la escena de lejos se acercó y les dijo que hacía mucho tiempo que nadie habitaba esa casa, por lo que mandaron a traer a un trabajador, quien desarmó la puerta. Entraron, pero no vieron a nadie. Sin embargo, todos se asombraron cuando encontraron el rosario del cura en el terroso piso, y fueron presa del miedo cuando se percataron de que en el suelo había un trozo de terciopelo negro, la tela del vestido de la joven que el cura absolvió. Los criados, que llevaban palas, escarbaron, y a cierta profundidad encontraron un ataúd, y dentro un esqueleto con un vestido terciopelo y con una diadema con incrustaciones de piedras preciosas, que al ser tocadas por la luz se transformaron en ponzoñosos alacranes. Ante la visión, el grupo se sintió enloquecer y salieron de ahí dando gritos de auxilio. Poco después, otros sacerdotes llegaron al lugar para librar de las fuerzas demoníacas esa casa y darle sepultura a los restos, una vez que fueron exorcizados. Al cabo del tiempo se enteraron por referencias de los vecinos que esa casa había pertenecido a una joven muy bella, que al parecer se dedicaba a las malas artes, y que había hechizado a un hombre para conseguir su amor. El hombre falleció, y ella no tuvo descanso, hasta que se envenenó, muriendo sin confesión. Por eso fue que tiempo después, su espíritu buscaba un padre que la confesara, y supiera que ella era la bruja arrepentida. La Beata Infernal.
Cuenta la leyenda que doña Cristina de Mendoza y Villalpando fue desde que nació una hermosísima criatura de dorados rizos que enamoraba su perfecta carita, ovalada, blanca y tersa, como la de las figuras de la más fina porcelana. Fue la primera hija del acaudalado matrimonio formado por doña Josefina Arizpe Villalpando y don Amable de Mendoza y Cifuentes. A doña Cristina le seguía su hermana María Asunción, quien era igualmente bella, pero su hermosura era totalmente opuesta a la de la primogénita, pues parecía que en María Asunción el sol había plasmado su dorada huella. Su piel era del color de la canela, sus ojazos negros eran dos primorosas obsidianas que brillaban con destellos de fuego, y su cabello, ondulado, era más negro que el azabache. Dos bellezas sin duda, pero totalmente distintas. Lo mismo por fuera que por dentro, pues mientras María Asunción era toda alegría y vitalidad, su hermana Cristina era melancolía e introspectiva. Su madre, que amaba por igual a ambas, trataba de alentar a Cristina para que fuese más alegre y disfrutara con mayor pasión de la vida. Sin embargo, nada excepto el rosario y las oraciones parecían motivar a la joven. Pero llegó el día del cumpleaños de la madre de ambas jovencitas, doña Josefina, por lo que su esposo, don Amable, decidió invitar a todas las familias pudientes de la Nueva España. Así también tendrían oportunidad no solo de celebrar a doña Josefina, también de ver quiénes eran los jóvenes hispanos considerados como los mejores partidos, para vislumbrar en ellos a los futuros esposos de sus hijas. Finalmente había que reconocer que se aproximaba el momento de cruzar blasones. El sarao no pudo ser más concurrido y lujoso. El vino, las viandas y las personalidades ahí reunidas eran lo mejor de lo mejor. La festejada lucía encantada, y sus bellas hijas, ataviadas cual dignas princesas, cargadas de joyas y avaloríos, presidían junto con su encumbrado padre el festejo, al que llegó por suerte del destino don Arturo de Ballesteros, quien recién había desembarcado de la villa rica de la Veracruz, proveniente de la madre patria. El apuesto joven había llegado para vivir con sus abuelos y probar suerte en esta nueva tierra de Dios. Tan pronto entró al salón, iluminado profusamente por una cantidad extraordinaria de cirios, se sintió atraído por un fulgor inusitado que provenía del fondo del lugar. Eran los negros ojos de doña María Asunción, que lo llamaban como llamaban las mariposas a la luz, aunque sea para morir en ella. El joven, después de presentar sus respetos a los padres de las chicas, quedó impactado por la belleza de ambas. Sin embargo, fue María Asunción quien lo hechizó desde el primer instante. Tratando de no hacer obvia su inclinación por la hija menor, don Arturo pidió la autorización de los padres para bailar con doña Cristina, quien por primera vez tenía arreboladas las pálidas mejillas. Sin ningún impedimento, la pareja se deslizó por el salón hacia la parte donde otras parejas estaban ya bailando. Las miradas de doña Josefina y don Amable no perdieron detalle de cada movimiento que ejecutaron los jóvenes al llegar a cabo la danza. Era evidente que doña Cristina se había enamorado de don Arturo al primer compás de la música y se veía más que dichosa entre sus brazos. Era como si el joven hubiera traído la vida y lo hubiese sacado de su profundo y religioso letargo. Don Arturo advirtió la emoción que había despertado en doña Cristina, y aunque se sintió conmovido en un principio, decidió no alentar a la joven en una falsa ilusión, pues en su corazón ya no había cabida más que para la bellísima María Asunción, quien también miraba a la pareja, pero con tristeza, al saber que su hermana se había enamorado del hombre que acababa de entregarle a ella, en muda promesa, el corazón. Terminó el sarao y doña Cristina estaba más risueña y feliz que una castañuela, al igual que sus padres, quienes de inmediato aprobaron el entusiasmo de su primogénita, quien disfrutó por partida doble y enormemente la conquista, pues además, fingiendo modestia y fraternal afecto, hacía años que albergaba un profundo rencor por su bella hermana menor, de quien siempre había estado celosa,
y ahora le ganaba en hipócrita competencia. Al darse cuenta de las miradas entre don Arturo y doña María Asunción, decidió entrometerse, hasta salirse con la suya. Ser la elegida y el éxito de su estrategia la hacía disfrutar profundamente el dolor por el que pasaba su hermana, quien estaba inusualmente pensativa, diríase sumamente triste, mientras que en la atmósfera se advertían ya terribles aires de desgracia. Don Arturo y doña María Asunción se las ingeniaron para tener una entrevista a escondidas. Ahí el rendido caballero le dijo que estaba locamente enamorado de ella, pero que don Amable le había hecho una oferta impresionante muy bien disimulada en la dote de doña Cristina, la que él no podía rechazar, pues sus abuelos estaban en desgracia y era su deber ayudarlos. La infortunada joven casi enloqueció con la noticia, pero no tuvo más remedio que testificar cómo su hermana se casaba con el hombre que ella amaba y que también sabía le correspondía. Después de los esponsales, la pareja se fue a vivir a la finca de los abuelos de don Arturo. En tanto María Asunción se volvió lo contrario a como era. Ahora lucía desmejorada. Su vitalidad había desaparecido y se notaba a simple vista que algo la estaba consumiendo. La pobre doncella se estaba muriendo de amor, mientras que doña Cristina y don Arturo trataban de aparentar una dicha que estaba muy lejos de sentir. Ella no lo amaba, solo se había casado con él para ganarle la partida a su hermana, y don Arturo, que tampoco la amaba, se había casado con ella por el dinero. No pudiendo soportar más la vida al lado de una mujer que resultó ser rencorosa y cruel, don Arturo terminó por quitarse la vida. La viuda permaneció junto al cadáver de su esposo impávida, sin derramar una lágrima, mientras que doña María Asunción, buscando encontrarse en el más allá con su amado, se quitó la vida, hundiendo una daga en su noble corazón. Ante la espantosa tragedia, fue la misma doña Cristina quien le refirió a sus padres, y con lujo de crueldad, sus motivos para haberle quitado el amor a su hermana, lo que ocasionó su prematura muerte. Sus padres, al conocer la bajeza de los sentimientos de doña Cristina, la repudiaron, y ella, aparentemente arrepentida, entró a un convento según para expiar sus culpas. Sin embargo, no tardó en encontrar consuelo con distintos caballeros, a quienes con el pretexto de pedir caridad y apoyo para su orden y los pobres, los visitaba en sus mismas casas, para dedicarse durante la entrevista a los placeres de la carne, burlando a sus esposas. Sin embargo, en el convento guardaba las apariencias, llegando siempre exhausta de sus pecaminosas correrías antes del Ángelus. Pues bien, en una de esas visitas fue recibida por un caballero espectacularmente rico, soltero y guapo, quien la sedujo y logró rendirla por amor. El hombre le pidió que huyera con él a donde nadie jamás los encontraría, además de hacerle una petición, que si lo amaba, debía rechazar a Cristo, pues él no quería compartir su amor con nadie, ni con Dios. Ella, enamorada y perdida en la pasión y la lujuria, le dijo que sí, que esa noche abandonaría el convento para siempre, y así lo hizo. Sin embargo, salió vestida como religiosa. Sigilosamente, como una sombra casi imperceptible, se fue deslizando por entre las calles hasta llegar a la casona del ardiente galán, la que estaba ubicada en un espacioso predio, localizado en lo que hoy sería la calle de República de Guatemala, antes de llegar a la calle de Academia. Sin que tocara, la puerta se abrió para la bella e insensata doña Cristina, quien al entrar vio que todo el interior, incluso los muebles, resplandecían con destellos de oro. Su amante la esperaba con las manos extendidas y ella corrió para arrojarse en sus brazos. Cuando lo hizo, notó un olor extraño, como de azufre, y vio que sus extremidades eran las patas de un macho cabrío. Tarde se dio cuenta doña Cristina que se había convertido en amante del diablo. Horrorizada trató de retroceder, pero no pudo. Las tremendas manos, o mejor dicho tenazas del diablo, la acercaban a su pecho. Riendo con todo sarcasmo le dijo: ¿No habías dicho que sí? ¿Que te irías conmigo a donde nadie nos encontrara? ¿Acaso no rechazaste amar a Dios por amarme a mí?
Pues llegó el momento de demostrarlo. Y ahora, juntos nos vamos al Averno. Y abrazó a la joven, quien se calcinó en ese abrazo de muerte en tan solo minutos. Los vecinos, al escuchar los gritos, salieron a ver qué pasaba. Entraron en la casa, que según dijeron, llevaba mucho tiempo abandonada, y solo encontraron telarañas, ratas y uno que otro mueble inservible. Solo uno de los vecinos se percató que en un extremo del que tal vez fue un lujoso salón, habían restos quemados de un hábito. Al investigar se supo que era la de la beata doña Cristina de Mendoza y Villalpando, quien fue arrastrada por su amante el demonio a los mismísimos infiernos.